Jueves 16 de junio. La negación de Pedro. Jesús sabía de antemano la decisión libre de Judas de entregarlo, uno de los muchos casos en la Biblia que muestran el conocimiento previo de Dios de nuestras elecciones libres, conocimiento que de ninguna manera infringe nuestra libertad de hacer esas elecciones. Y él sabía no sólo de la traición de Judas, sino también que Pedro, a pesar de todo su alarde, huiría en el momento crucial y luego lo negaría. Escucha Mateo capítulo 26, versos 51 al 75. ¿Por qué crees que Pedro negó a Jesús? Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga?» En aquella hora dijo Jesús a la gente: «¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: «Esto dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. A menudo tenemos la idea de que Pedro negó a Jesús sencillamente porque tuvo miedo. No obstante, fue Pedro, según Juan capítulo 18, verso 10, el que tuvo el valor de sacar su espada contra el siervo del sumo sacerdote.
estaba dispuesto a salir en un arranque de gloria hasta que Jesús lo detuvo. Pero, ¿qué cambió en Pedro entre el momento en que blandía la espada y cuando un poco más tarde negó conocer a Jesús? ¿Por qué dijo que él no era un discípulo? ¿Por qué Pedro dijo, no conozco al hombre? Mateo capítulo 26, verso 72. Tal vez porque Pedro se dio cuenta de que él no conocía al hombre, no sabía por qué había venido, y no entendía lo que significaba su arresto. Así, en un momento de pánico, negó aún que lo conociera. Tal vez Pedro negó a Jesús cuando se dio cuenta de que no comprendía lo que Jesús hacía. Lo abandonó cuando él pensó que Jesús estaba renunciando también. Pedro todavía ponía demasiada fe en su propia comprensión, en vez de poner su fe completa en Jesús, a pesar de todas las señales increíbles que había visto, y a pesar de su valiente confesión de fe en Jesús como el Cristo. Mateo capítulo 16, verso 16. La negación de Pedro debe decirnos que todos los milagros y las señales en el mundo no nos mantendrán fieles a Dios si nuestros corazones no están completamente entregados a Él. En el informe de Lucas, la tercera vez que Pedro negó que era discípulo de Jesús, Jesús mismo se dio vuelta y miró a Pedro. Lucas capítulo 22, verso 61. Esta palabra, emblepo, es la misma que se usa para describir la forma en que Jesús miró profundamente en el alma de Pedro cuando se encontró con él por primera vez. Ver Juan capítulo 1, verso 42. ¿Qué esperanza podemos obtener nosotros de esto con respecto al amor de Dios por nosotros, aun cuando caemos como Pedro?